¿Te has preguntado alguna vez por qué muchos días empiezan mal, aunque ores en la noche? ¿Por qué, si te dormiste pidiendo paz, te despiertas con ansiedad? ¿Por qué, si dejaste todo en manos de Dios al acostarte, el peso del mundo te vuelve a caer sobre los hombros apenas abres los ojos? Y si te dijera que la primera batalla de cada día no se gana con fuerza, sino con una oración en los primeros segundos del amanecer, que hay un poder oculto en lo que haces justo al despertar, y que si no oras al abrir los ojos, podrías estar entregando tu día al enemigo sin darte cuenta? Sí, hoy Dios quiere revelarte un principio espiritual que puede transformar completamente la manera en que vives. La oración matutina no es una opción, es una estrategia divina. Despertar no es solo volver a la conciencia, es volver al campo de batalla. Y muchos creyentes pierden la primera batalla del día sin saberlo, porque abren los ojos y no oran, porque se levantan y no agradecen, porque salen de la cama y no se conectan con el cielo. Y eso es peligroso, porque el enemigo trabaja mientras duermes, pero también te espera cuando despiertas. Este video no es una enseñanza más. Es una revelación espiritual que el Espíritu Santo quiere sembrar en ti, como Dios se manifiesta en los primeros minutos del día y cómo muchos están perdiendo su bendición diaria simplemente por no tener una rutina espiritual al despertar. Hay promesas, direcciones, advertencias y milagros que Dios quiere entregarte cada mañana, pero solo si estás despierto espiritualmente desde el primer instante. Vamos a caminar juntos por pasajes bíblicos que revelan cómo los hombres de Dios iniciaban sus días, qué ocurre en el mundo espiritual al amanecer y por qué tú necesitas establecer una relación íntima con el Padre desde el primer aliento del día. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza contiene una clave específica para activar protección y propósito en tu día desde el momento en que abres los ojos. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Escribe en los comentarios esta frase: mi día empieza con Dios, porque no se trata solo de verlo, se trata de comprometerte espiritualmente. Esa frase será tu declaración personal de fe y prioridad. Dale me gusta a este video si crees que el mensaje de Dios necesita llegar a más personas que se sienten solas al despertar. Al hacer esto, ayudas a que YouTube recomiende este contenido a quienes necesitan una palabra en las primeras horas del día. Y si este canal está siendo tu alimento espiritual, suscríbete. No te desconectes de la voz de Dios que te habla a través de esta comunidad. Muchos no tienen un pastor cerca, pero tú tienes este lugar, y Dios quiere usarte también para otros. Aquí no solo vemos videos, aquí se encienden fuegos. Aquí Dios habla. Aquí comienzan los milagros. Ahora sí, prepárate, porque en los próximos minutos vas a descubrir por qué Dios está esperando que le hables apenas despiertes, y lo que puede cambiar en tu vida si lo haces. Abraham y la oración al amanecer. Cuando los cielos responden a los que madrugan para hablar con Dios, hay momentos en los que Dios no solo quiere bendecirte, quiere formarte. Y esa formación no ocurre solo con milagros o grandes eventos. Muchas veces ocurre en los hábitos simples, en las pequeñas decisiones, como lo primero que haces al despertar. Y si hay un hombre en la Biblia que entendió esto, fue Abraham. No por casualidad fue llamado amigo de Dios, Santiago 2:23, porque él no solo obedecía, buscaba, no solo creía, caminaba con Dios desde el inicio de cada día. Y se levantó Abraham muy de mañana y fue al lugar donde había estado delante de Jehová. Génesis 19:27, este versículo encierra una clave espiritual poderosa. Abraham tenía un lugar de encuentro con Dios y no lo visitaba a cualquier hora. Iba de mañana, mientras otros dormían.
mientras la ciudad aún no despertaba, mientras el mundo aún no comenzaba sus ruidos. Abraham ya estaba en el altar. Dios habla con los que lo buscan. Al comenzar el día, este pasaje ocurre después de un evento doloroso, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham había intercedido por esas ciudades la noche anterior, había clamado, había rogado misericordia. Pero ahora, al amanecer, regresa al mismo lugar donde habló con Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que la oración no termina con una petición, que el encuentro con Dios no es cosa de un solo momento, que la oración de la mañana es seguimiento, es constancia, es comunión. Muchos oran cuando están en crisis, cuando el dolor aprieta, pero Abraham volvía al altar también después, cuando ya no había nada que hacer, cuando todo estaba dicho, y lo hacía temprano. Tu día cambia cuando Dios es tu primera conversación. Abraham se levantó muy de mañana. Ese pequeño detalle marca una gran diferencia, porque lo primero que haces al despertar revela lo que es más importante para ti. Si lo primero que haces es mirar el celular, tus prioridades están claras. Si te levantas corriendo a tus tareas, eso define tu enfoque. Pero si al abrir los ojos levantas tu alma al cielo, estás diciendo: Dios, antes que cualquier cosa, quiero a ti. Y eso mueve el corazón de Dios. Cuando decides que tu primer pensamiento, palabra y energía serán para el Creador, le estás dando gobierno real sobre tu día. No es magia, es orden espiritual. La oración matutina es un acto de humildad y dependencia. Al levantarse temprano para orar, Abraham no estaba haciendo una rutina vacía. Estaba reconociendo que necesitaba dirección, que sin Dios no había sabiduría, que su día no debía empezar sin el cielo activado. Orar al despertar no es para sentirte más espiritual, es para recordar que sin Él no puedes. Muchos problemas del día nacen porque empezamos mal, porque abrimos los ojos y nos entregamos a la velocidad del mundo, sin haber activado primero la paz del cielo. Pero cuando lo primero que haces es orar, no importa lo que venga, tu espíritu ya está alineado, tu alma ya está firme, tu día ya tiene cobertura. Los grandes encuentros con Dios comienzan en la madrugada. Este patrón no es exclusivo de Abraham. Lo vemos en otros gigantes de la fe. Moisés subía al monte temprano para hablar con Dios. David decía: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Jesús mismo se levantaba muy de madrugada para orar a solas. Marcos 1:35. La oración al despertar no es una sugerencia, es una disciplina de los que entienden que el día se gana o se pierde según cómo lo empiezas. Abraham, antes de ir con su esposa, con sus siervos, con su ganado, iba con Dios. Y por eso Dios lo llamaba amigo. Lo que Abraham vio esa mañana, lo que tú puedes ver también. El versículo dice que Abraham miró hacia Sodoma y Gomorra y vio que el humo subía como el humo de un horno. Génesis 19:28. No fue una visión fácil, pero fue necesario. Al orar en la mañana, Abraham recibió claridad. Entendió lo que Dios había hecho. No se quedó con preguntas, tuvo discernimiento. Y eso es lo que puede pasarte a ti también. Cuando oras al despertar, recibes paz por lo que aún no entiendes. Recibes discernimiento para enfrentar lo que está por venir. Recibes dirección para decidir sin errores. Recibes confirmación sobre cosas que oraste la noche anterior. Aplicaciones prácticas para tu vida. Crea tu lugar de encuentro, aunque sea tu cama o tu baño. Pero consagra un lugar para Dios en la mañana. Levántate 10 minutos antes solo para orar. Ese simple gesto transforma tu día. Haz una oración sencilla pero sincera. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón presente.
Habla con Dios antes que con el mundo. Él merece ser tu primera conversación. Sé constante. Aunque un día no sientas nada, mantén la disciplina. El fruto vendrá. Una promesa para ti hoy. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8:17. Dios promete que los que lo buscan temprano lo encuentran. No una vez, siempre. Cada mañana es una nueva oportunidad, un nuevo amanecer, una nueva puerta para que tu espíritu se alinee con el cielo y tu día comience con paz, dirección y victoria. Haz como Abraham antes que cualquier cosa. Ve al lugar donde estuviste delante de Dios y tu día será diferente. Jesús en la madrugada. Cuando el Hijo del Hombre buscaba al Padre antes que a los hombres, cuando hablamos de oración, no hay mejor ejemplo que Jesús. Él no solo enseñó a orar, vivía en oración. Cada milagro, cada palabra de autoridad, cada paso que daba, estaba respaldado por una vida de comunión constante con el Padre. Pero hay algo que muchos pasan por alto. Jesús oraba al despertar, antes del amanecer, en secreto, a solas, en silencio. Y no fue una vez, fue un hábito, una disciplina, un estilo de vida. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. Este versículo no es decorativo, es revelación pura. Nos muestra el corazón de Jesús, su prioridad al comenzar el día. Mientras todos dormían, mientras la ciudad callaba, mientras no había demandas humanas, Él se conectaba con el cielo. Jesús tenía una agenda llena, pero aún así oraba al despertar. El contexto de este versículo es importante. El día anterior, Jesús había sanado a muchos enfermos, liberado endemoniados, predicado en la sinagoga. Estaba agotado físicamente. ¿Y qué hace al día siguiente? Se levanta muy temprano, no para descansar, no para seguir con su ministerio, para orar. Esto nos confronta. ¿Cuántas veces nosotros usamos el cansancio como excusa para no orar al despertar? ¿Cuántas veces abrimos los ojos y corremos al trabajo, al celular, a las tareas, dejando a Dios para después? Jesús, siendo Dios hecho hombre, no empezaba su día sin hablar con el Padre. ¿Y nosotros? La oración al despertar activa autoridad espiritual para el resto del día. Después de ese momento de oración, los discípulos lo buscan y le dicen, todos te buscan. Marcos 1:37. Y Jesús les responde con claridad, vamos a los lugares, vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Marcos 1:38. Aquí hay algo profundo. La oración matutina le dio dirección. Jesús no se dejó arrastrar por la demanda de la gente. Sabía exactamente cuál era el siguiente paso. ¿Por qué? Porque ya había hablado con el Padre. ¿Te das cuenta? Orar al despertar te libra de la confusión, de decir sí a todo, de ir por donde otros quieren que vayas. Te posiciona en la voluntad de Dios, te da claridad de propósito. La madrugada no es el sacrificio, es el privilegio. Muchos creen que levantarse temprano para orar es solo un esfuerzo difícil, pero para Jesús no era un peso, era una necesidad. Su alma no podía empezar el día sin alinearse con el cielo, y ese es el modelo que nos dejó. No, dijo, ora cuando tengas tiempo. Dijo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Mateo 6:6. Ese secreto muchas veces es al despertar, cuando nada ni nadie te ha robado la atención, cuando el corazón está limpio, cuando la mente no ha sido contaminada por el ruido del día. La oración de la mañana protege tu mente, tus emociones y tus decisiones. Jesús sabía que cada día traería desafíos, enfermos, acusaciones, multitudes, preguntas difíciles, traiciones. Por eso no empezaba sin orar.
y tú tampoco deberías. Cada día trae decisiones que pueden cambiar tu futuro, palabras que pueden herir o sanar, encuentros que pueden elevarte o destruirte, y todo eso comienza apenas abres los ojos. Pero si antes de todo eso oras, todo cambia. La oración al despertar no elimina las batallas, pero te da armas. No evita los problemas, pero te da paz. No impide el conflicto, pero te da sabiduría. Jesús nos dejó el modelo. Ahora nos toca seguirlo él, siendo el Hijo de Dios. No empezó su día sin orar. ¿Con qué excusa lo hacemos nosotros? Este no es un llamado religioso, no es legalismo, es amor, es sabiduría, es urgencia. Tu espíritu necesita alimento apenas. Despiertas. No café. Palabra. No redes sociales. Presencia. Jesús no dejó esta práctica para los místicos. La dejó para los que desean vivir con propósito. Aplicaciones prácticas para tu vida. Pon una alarma espiritual. No solo te despiertes. Despierta tu espíritu. Busca un lugar a solas. Puede ser tu cuarto, tu sala, incluso el baño, pero hazlo constante. Comienza con agradecimiento. Antes de pedir, reconoce a Dios por darte un nuevo día. Ora en voz baja si es necesario. No necesitas gritar, solo conectarte. Pide dirección para tu día. Hazlo como Jesús. Padre, ¿qué quieres hoy de mí? Una promesa para ti hoy. Por la mañana oirás mi voz. Por la mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3, ese versículo no es poesía. Es estrategia espiritual. Hoy tienes una oportunidad. Mañana al despertar, haz como Jesús. Levántate, conéctate, ora. Aunque sea unos minutos, y verás cómo el cielo te guía, te guarda y te respalda. Job y el sacrificio matutino. Cuando interceder al despertar se convierte en escudo para tu familia, pocos hombres en la historia bíblica enfrentaron pruebas como Job. Lo perdió todo: hijos, salud, bienes, amistades y hasta el apoyo de su esposa. Pero antes de que todo eso ocurriera, la Biblia nos muestra quién era Job por dentro. Y ese retrato no empieza en medio de la tragedia, empieza al amanecer. Porque Job era un hombre que comenzaba sus días intercediendo por su casa. Mientras otros comenzaban a trabajar, él comenzaba a orar. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Job 1:5, aquí está la clave. Se levantaba de mañana, y no para sí mismo, sino para interceder por sus hijos. Esto revela el corazón de Job, un hombre que entendía que el día no debía comenzar sin cobertura espiritual, que el pecado, la tentación y el peligro podían llegar en cualquier momento. Por eso él se adelantaba en oración. Job oraba no porque sus hijos hubieran pecado, sino por si acaso el texto dice, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. ¡Qué sensibilidad espiritual! Job no esperaba a que ocurriera un problema para orar. No necesitaba ver una caída para clamar. Se adelantaba, se anticipaba, se ponía en la brecha. Esto es lo que muchos hemos perdido: el espíritu vigilante al amanecer. Ese corazón que dice, hoy, antes de que mi familia salga al mundo, yo clamo por ellos. Hoy, antes de que el enemigo ataque, yo levanto un altar por los míos. Y eso no se hace en la tarde, se hace al despertar. La oración de la mañana es un muro invisible que rodea tu casa. El versículo 10 confirma lo que la oración de Job había construido. ¿No le has cercado alrededor, a él y a su casa y a todo lo que tienen?
Job 1.10. Esto lo dice Satanás cuando va a pedir permiso para tocar a Job. Y esta declaración es impactante. El enemigo no podía tocar a Job ni a su casa por causa del cerco que Dios había levantado. ¿Y cuándo se levantaba ese cerco? Cada mañana cuando Job oraba, no por obligación, sino por amor, no como un rito, sino como una guerra espiritual. Tu oración matutina es un escudo, un muro, una cobertura, una marca espiritual que el enemigo ve y respeta. El enemigo no teme tus palabras, pero sí tu altar. Job no era un sacerdote oficial, no tenía un título ministerial, pero tenía altar, tenía fuego, tenía búsqueda, y eso bastaba para que Dios lo considerara el mejor hombre sobre la tierra en su tiempo. Job 1:8. Tú también puedes ser como Job. Tal vez no tengas grandes recursos, tal vez no seas pastor, tal vez nadie vea tu búsqueda, pero si cada mañana te levantas y oras por tu casa, por tus hijos, por tu día, estás construyendo un altar que hace temblar al infierno. Job perdió mucho, pero su testimonio como hombre de oración permanece para siempre. Sí, el libro de Job habla de pérdida, dolor y restauración. Pero no podemos olvidar cómo comenzó, con un hombre que cada mañana se presentaba delante de Dios. Ese era Job, y ese puedes ser tú, alguien que dice: hoy no salgo sin orar, hoy no dejo a mi familia sin cobertura espiritual, hoy, antes que nada, me conecto con mi Creador. Aplicaciones prácticas para tu vida. Ora por tu familia cada mañana. Nómbralos uno por uno, aunque sea breve, pero cúbrelos. Declara protección al despertar. No esperes a que algo ocurra para clamar. Consagra tu casa como altar, aún sin fuego literal, que tu hogar huela a oración. Pide sensibilidad espiritual para discernir lo que no se ve y orar por ello. Haz de la oración tu defensa. No luches con tus fuerzas. Lucha desde tu altar. Una promesa para ti hoy. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Ese ángel no acampa donde hay indiferencia, sino donde hay altar, donde hay búsqueda, donde hay oración, desde el amanecer. Hoy tú puedes elegir. ¿Dejas tu día a la deriva o lo entregas en manos de Dios antes de que comience? Haz como Job. Levántate, ora y construye un cerco espiritual que el enemigo no pueda cruzar. David y la oración del amanecer, cuando el alma busca dirección antes de enfrentarse al mundo. David fue muchas cosas: pastor, guerrero, rey, poeta, profeta, pero sobre todo fue un hombre que aprendió a inclinar su corazón al despertar. Él entendía que no se podía comenzar un día conforme al corazón de Dios, sin antes buscar ese corazón. Que ninguna estrategia de guerra, decreto real o decisión política debía anteceder a la comunión con el Altísimo. Y por eso dejó esta joya espiritual. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Este versículo no es simplemente una declaración poética, es una estrategia de vida. David no solo oraba, se presentaba. Me presentaré delante de ti. ¿Notas la diferencia? Orar puede ser un acto mecánico, repetitivo, apurado, pero presentarse delante de Dios implica postura espiritual, conciencia, reverencia, expectativa. David no decía: voy a orar un momento. Decía: voy a presentarme ante el rey. Él entendía que cada mañana era una audiencia con el cielo, una cita ineludible con su Padre y su Señor. Y esa actitud hacía que sus días tuvieran dirección, propósito, protección.
La oración al despertar es una declaración de dependencia. David no empezaba sus batallas, decisiones ni liderazgo sin antes postrarse. Él sabía que el amanecer trae consigo nuevos retos, nuevas voces, nuevas decisiones, nuevas trampas del enemigo, y ante eso su escudo no eran sus soldados ni su fama, era la oración matutina. Cada día, al despertar, David hacía esta declaración con su vida: no puedo sin ti. Y eso es lo que Dios ama, no la fuerza del hombre, no la autosuficiencia, sino el corazón que dice: antes de hablar con el mundo, necesito hablar contigo, Dios. La clave está en la segunda mitad del versículo: y esperaré. David no solo hablaba, esperaba. Esa es una dimensión más profunda de la oración matutina. No es solo descargar tus peticiones, es quedarte un momento en silencio, esperar una impresión del Espíritu, una palabra, una corrección, una dirección. Muchos oran pero no esperan, piden pero no escuchan, hablan pero no dejan que Dios hable. David sí lo hacía, y eso marcaba la diferencia en su vida. El alma se alinea desde temprano, o se desordena todo el día. Cuando tú no oras al despertar, corres el riesgo de que tu alma tome el control. Tus emociones, tus pensamientos, tu ansiedad, todo comienza a gobernarte. Pero si al despertar le entregas a Dios el control, tu alma se somete, tu espíritu se fortalece, tu mente se aclara. La oración de la mañana no solo es protección, es orden interno. Por eso David decía: por la mañana me presentaré y esperaré. Porque él sabía que si no lo hacía, su alma lo arrastraría. David, un hombre ocupado, jamás dejó de orar temprano. A pesar de ser rey, con responsabilidades inmensas, David encontraba tiempo, porque entendía que el día es demasiado peligroso como para enfrentarlo sin haber pasado por el altar. Esto nos confronta. ¿Cuántas veces decimos: no tengo tiempo? David tenía un reino entero sobre sus hombros, y aún así, Dios era su prioridad al amanecer. La oración matutina es un acto de gobierno espiritual. David no solo era rey de Israel, era un sacerdote en su corazón, y cada mañana gobernaba no desde su trono, sino desde su altar. Tú también puedes hacerlo, aunque no tengas una corona, aunque seas ama de casa, estudiante, empleado, pastor o joven. Tú puedes gobernar tu día desde la primera oración. Aplicaciones prácticas para tu vida. Ten un versículo clave para cada mañana, como Salmo 5:3. Que tu alma sepa a quién pertenece desde temprano. Preséntate, no solo ores. Ponte delante de Dios con respeto y humildad. Espera en silencio unos minutos. No llenes el espacio con palabras, dale lugar a su voz. Pide dirección antes de moverte. No decidas sin haber orado. Hazlo todos los días. La constancia construye comunión. Una promesa para ti hoy: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3:22, 23. ¿Te das cuenta? Cada mañana hay misericordia nueva, pero necesitas presentarte para recibirla. Haz como David. Al despertar, no solo te levantes, preséntate delante del Rey. Y espera, tu alma lo necesita, tu día lo exige, y tu Dios ya está allí, esperándote. Moisés y la búsqueda al amanecer. Cuando la gloria de Dios se encuentra en las primeras horas del día, hay momentos en los que necesitas más que fuerzas humanas, más que motivación, más que voluntad. Necesitas presencia, necesitas dirección, necesitas gloria. Y eso es exactamente lo que Moisés entendía. Él no era solo un líder de pueblo, era un hombre sediento de la presencia de Dios. Y esa búsqueda no la dejaba para la tarde, la iniciaba al despertar.
Y Moisés se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Éxodo 34:4. Este pasaje ocurre después del pecado del becerro de oro, cuando Israel había caído en idolatría y Dios estaba dispuesto a retirarse de ellos. Pero Moisés intercede, ruega, y finalmente el Señor le dice que vuelva a subir al monte. Muy temprano, Dios llama a encuentros en lo alto, y en la mañana Dios no le dijo a Moisés, sube cuando puedas. Le dijo que suba temprano, que lleve consigo las tablas, que esté listo. ¿Te das cuenta? Dios programa encuentros con nosotros, pero los que llegan son los que se levantan. Moisés no se quedó dormido, no retrasó el llamado, se levantó con intención, con hambre, con obediencia. ¿Y qué encontró allá arriba? Nada menos que la gloria de Dios descendiendo sobre él, tanto que su rostro resplandecía al bajar del monte. Éxodo 34:29. Y todo eso comenzó con una oración al amanecer. Los encuentros gloriosos con Dios tienen hora. El inicio del día, el monte, no representa solo un lugar físico. Simboliza el esfuerzo, la separación, la prioridad. Moisés subía para estar a solas, para recibir instrucción, para interceder, y eso lo hacía temprano, no por fanatismo, sino porque sabía que la gloria se anticipa, no se improvisa. Muchos quieren revelación sin sacrificio, quieren dirección divina sin disciplina, pero la gloria de Dios se manifiesta en quienes lo buscan primero, en quienes hacen del amanecer un altar. La oración matutina eleva tu conciencia espiritual. Cuando Moisés bajaba del monte, su rostro brillaba. Pero más importante que eso, su espíritu estaba alineado con el cielo. Sabía lo que Dios quería, sabía qué pasos dar, sabía cómo guiar al pueblo. Y esa lucidez espiritual no venía de su lógica, venía de la presencia. Hoy más que nunca, vivimos en medio de voces, ruido, confusión y decisiones complejas. ¿Cómo puedes enfrentarlo sin haber subido al monte, sin haber orado, sin haber oído a Dios en lo secreto? El día empieza desde la cima o desde el caos. Moisés no empezaba el día en el valle de la rutina, lo empezaba en la altura de la oración. Y ese principio es para ti también. Si decides despertar y seguir directo a tu agenda, a tus redes, a tus tareas, tu día comenzará en el plano natural. Pero si decides subir al monte, aunque sea unos minutos, con tu mente, con tu alma, con tu oración, tu día comenzará desde lo alto, y desde lo alto todo se ve diferente. No hay gloria sin búsqueda, no hay poder sin presencia. Moisés no era especial por sí mismo. Dios lo usaba porque él estaba disponible, temprano, obediente, despierto. Dios aún quiere mostrarse a quienes madrugan espiritualmente, a quienes dicen, antes de las decisiones, quiero dirección. Antes de hablar con otros, quiero oír a Dios. Antes de cargar el día, quiero ser cargado por el cielo. Aplicaciones prácticas para tu vida. Crea tu propio monte. Puede ser tu habitación, tu sala, tu coche, pero que sea lugar de encuentro. Llévate tus tablas de piedra. Ten contigo una libreta, una Biblia. Dios puede darte instrucciones. Hazlo temprano, aunque sean 15 minutos antes de lo habitual. Dale a Dios las primicias. No bajes sin dirección. Quédate hasta recibir paz, guía, una palabra. Sal a tu día con el rostro marcado. Que tu día refleje que estuviste con Él. Una promesa para ti hoy. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Esa promesa no es solo para el culto. Es para la mañana, para cuando aún hay neblina, para cuando otros duermen. Para cuando tu alma dice, hoy no puedo salir al mundo sin primero haber estado con Dios. Haz como Moisés, levántate, sube, ora,
y que cada día empiece con la gloria de Dios tocando tu rostro. Jacob y el despertar de Betel. Cuando Dios transforma un simple amanecer en un pacto eterno, hay despertares comunes, y hay despertares que marcan tu vida para siempre. Jacob tuvo uno de esos, y ocurrió justo después de una noche de oración, sueños y encuentro con lo divino. Este es uno de los momentos más significativos de toda la narrativa bíblica. Jacob, huyendo de su casa, con miedo, inseguro, sin rumbo fijo, se acuesta en un lugar desconocido con una piedra por almohada, y ahí, en medio de su soledad, Dios le habla en sueños. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, «Ciertamente, Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Génesis 28:16, este versículo, encierra una verdad impresionante. Jacob abrió los ojos no solo a la mañana, sino a la realidad espiritual que lo rodeaba. Lo que haces justo al despertar puede sellar lo que Dios te mostró mientras dormías. Muchos sueñan con dirección, con palabras, con promesas, pero al despertar se levantan como si nada hubiera pasado. Jacob no hizo eso. La Biblia dice, y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la erigió por señal. Génesis 28:18, es decir, selló su despertar con adoración, con compromiso, con acción. Esto es una clave poderosa. Si Dios te habla en la noche, respóndele en la mañana. Si Él planta una palabra mientras duermes, riega esa palabra con oración al despertar. Jacob entendió que los despertares no son comunes cuando has estado en la presencia. Despertar con Dios redefine tus prioridades. Jacob no despertó hablando de sus problemas, no se quejó, no salió corriendo, reconoció la presencia, honró la revelación, estableció un altar. Esto nos habla de actitud espiritual. ¿Cómo te despiertas? ¿Corriendo? ¿Desorientado? ¿Apurado? ¿O consagrado? Jacob, un hombre hasta ese momento inestable y engañador, comenzó a cambiar desde el momento en que despertó y respondió a Dios. Tu despertar también puede marcar un antes y un después, pero todo depende de si reconoces que Dios está allí, aunque tú no lo sabías. El despertar espiritual transforma el rumbo de tu vida. Jacob se acostó siendo un fugitivo. Se despertó siendo un hombre en pacto. Dios le habló de naciones, de tierra, de promesa, de legado. Todo eso ocurrió durante la noche, pero comenzó a cumplirse en la mañana. Es en el amanecer donde decides qué vas a hacer con lo que Dios te dijo. Muchos reciben revelación, pero al despertar no oran, no meditan, no anotan, no obedecen, y entonces lo que iba a ser profético se convierte en olvidado. Pero si tú, como Jacob, respondes con oración al abrir los ojos, activarás el pacto. El primer pensamiento del día puede alinear tu destino. Jacob despertó y dijo, Dios está aquí, y yo no lo sabía. Esa frase es reveladora. ¿Cuántas veces abrimos los ojos sin reconocer la presencia que nos rodea? Dios está, siempre está, pero solo los que tienen un corazón despierto pueden decir, Él está aquí, y ahora lo sé. Y eso cambia todo, porque no solo inicias el día, lo consagras. La oración al despertar honra la revelación que Dios te dio en secreto. Después del sueño, Jacob no lo ignoró. No lo retrasó, no lo analizó, lo adoró, tomó la piedra, la ungió, hizo voto y nombró ese lugar, Betel, casa de Dios. Este acto demuestra que la oración matutina no es solo para pedir, es para sellar, para afirmar lo que viste, para agradecer por lo recibido, para decir, Señor, hablé contigo de noche, pero ahora te confirmo que sigo creyendo de día. Aplicaciones prácticas para tu vida. Ten una libreta de oración en tu mesa de noche. Anota lo que sueñes o lo que sientas antes de olvidar. Al despertar di,
Dios está aquí. Decláralo, reconócelo, adóralo. Ora para sellar lo que viste en sueños. Aun si no entiendes todo, agradece. Levanta un altar. Puede ser un versículo en tu pared, una canción, una oración corta, pero haz algo que diga, aquí Dios me habló. Haz un compromiso con Dios. Como Jacob, después de la revelación, establece un nuevo nivel de fe, una promesa para ti hoy. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14, el amanecer no es solo físico, es espiritual. Cada despertar es una nueva oportunidad de decir, hoy me levanto para caminar con Dios. Hoy respondo al llamado del cielo. Haz como Jacob. Cuando abras los ojos mañana, no digas solo buenos días. Di, aquí estoy, Señor, háblame, camina conmigo, y Dios transformará tu Betel en el punto de partida de tu propósito. Samuel y la voz que despierta. Cuando Dios llama a tu espíritu en los primeros minutos del día, no hay edad para que Dios te hable, no hay momento más claro para escuchar su voz que al despertar, cuando el corazón está limpio, cuando la mente aún no ha sido contaminada por el ruido del mundo, cuando el cuerpo aún está en reposo. Dios llama, Dios habla, y así fue como Samuel, siendo un niño, escuchó la voz del Señor al comenzar el día. No fue un sueño cualquiera, no fue imaginación, fue la voz de Dios despertándolo con un llamado eterno. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Primero Samuel 3:3, este pequeño detalle del texto no es menor. Samuel fue llamado en la madrugada, cuando aún era oscuro, pero ya estaba por amanecer. La voz de Dios lo despierta justo antes del nuevo día. Dios llama cuando el alma aún no ha sido distraída la madrugada. Ese espacio entre el sueño profundo y el amanecer es un momento sagrado, y Dios lo usa para llamar a los que están listos para escuchar. Samuel no tenía experiencia, ni ministerio, ni edad, pero estaba disponible, estaba en el templo, estaba en silencio. Y cuando escuchó su nombre, respondió 3 veces. A la tercera, fue enseñado por Elí a decir, habla Jehová porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:10, esta oración corta, sencilla, es una de las más poderosas de toda la Biblia, y fue dicha al despertar. La oración al despertar es una respuesta al llamado de Dios. Cuando tú oras apenas te levantas, estás diciendo, aquí estoy, Señor, estoy escuchando. Y esa actitud activa la revelación, no solo la bendición, la revelación. Es decir, la palabra profética, el discernimiento, la instrucción del cielo. Samuel no pidió ver milagros, no pidió provisión, solo escuchó y respondió. Y ese simple acto, al despertar, lo convirtió en el profeta que ungiría a reyes. Muchos pierden dirección porque no oran al despertar. El llamado de Samuel ocurrió cuando él estaba dispuesto. La voz llegó en la noche, pero el llamado se confirmó al abrir los ojos. Muchos creyentes tienen sueños, intuiciones, convicciones, pero al despertar no oran, no se conectan, no responden, y el llamado se debilita. La voz se aleja, la instrucción se retrasa. Pero si tú decides, al despertar, abrir tu espíritu a la voz de Dios, como Samuel, puedes recibir palabras que cambiarán tu vida para siempre. Una nueva generación de oyentes matutinos, hoy más que nunca, el Espíritu Santo busca gente sensible en la primera hora del día. No necesariamente líderes, no necesariamente expertos en la Biblia, solo corazones dispuestos, despiertos, gente que pueda decir, Señor, antes de hablar con nadie, quiero oírte a ti. Estoy aquí, estoy escuchando. Si quieres decirme algo, estoy listo.
Esos son los que serán levantados como profetas, como intercesores, como hombres y mujeres que llevan la palabra del cielo a la tierra. La oración al despertar forma tu oído espiritual. Samuel aprendió a distinguir la voz de Dios porque estaba en el templo y porque respondió. Tú también puedes entrenar tu oído espiritual. Cada vez que te levantas y oras, aunque sea unos minutos, estás afinando tu oído. Estás diciendo, habla, Señor, y Dios responde, tal vez no con truenos, tal vez no con sueños, pero con paz, con instrucciones, con convicciones claras que te acompañarán todo el día, aplicaciones prácticas para tu vida. Di esta oración al despertar. Habla, Señor, que tu siervo oye. Espera en silencio después de orar. Dale espacio a su voz. Entrena tu oído espiritual. Al leer la Biblia al despertar, pídele que te hable. Haz de tu cama un altar. Antes de levantarte, dedica ese momento a Dios. Escribe lo que sientas. Una palabra, una frase, un pensamiento puede ser dirección divina. Una promesa para ti hoy: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, esperando a los postes de mis puertas. Proverbios 8:34. Dios llama, pero solo responde a los que esperan, y esos muchas veces esperan desde la primera hora del día. Haz como Samuel, despierta, escucha, ora, responde, y verás cómo tu vida se alinea con el cielo desde el primer minuto de la mañana. Isaías y la lengua de sabios. Cuando la oración matutina te enseña a hablar como Dios quiere, ¿qué pasaría si te dijera que la manera en que hablas todo el día, cómo respondes, cómo corriges, cómo animas, cómo enseñas, depende de si oraste o no al despertar? Porque sí, la lengua también se consagra en la mañana. Y eso fue lo que entendió el profeta Isaías cuando recibió esta palabra poderosa directamente del cielo. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Isaías 50:4. Este versículo es una joya espiritual. Isaías está diciendo: Dios me despierta cada mañana para enseñarme a oír y luego para enseñarme a hablar. ¡Qué revelación! Dios no solo quiere que hables, quiere que sepas qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Muchos arruinan relaciones, ministerios, oportunidades y hasta sus propios días por no saber hablar con sabiduría. Pero esa sabiduría no viene de los libros. Viene de un oído entrenado en la intimidad con Dios. Isaías nos dice que cada mañana Dios despertaba su oído y luego le daba lengua de sabios. Es decir, la oración matutina le activaba no solo discernimiento, sino lenguaje espiritual. Palabras que edifican, palabras que sanan, palabras que restauran. El secreto no está en la inteligencia, está en el oído. No necesitas ser un gran predicador ni un comunicador experto. Solo necesitas tener un oído sensible al espíritu, al despertar. Porque cuando tú oras al comenzar el día, Dios no solo escucha tus palabras, también moldea las tuyas. Te enseña a callar cuando hay que callar, hablar con verdad sin herir, responder con mansedumbre, animar al cansado, corregir con amor. Y todo eso empieza ¿dónde? En la oración matutina. El poder de tu voz comienza con el oído inclinado al cielo. Isaías dice: despertará mañana tras mañana. Esto no fue una vez, fue un hábito, una rutina, una práctica espiritual. Dios no solo lo despertaba físicamente, lo despertaba espiritualmente. ¿Y qué hacía Isaías? Se presentaba, escuchaba, esperaba, y entonces Dios le hablaba y luego le daba palabras para otros. Esto es clave. Cuando tú oras al despertar, no solo te bendices tú, también bendices a otros a través de lo que dices ese día. Tus palabras son semillas. Tu oración matutina define si dan vida o muerte.
¿Te has dado cuenta de cuántos conflictos nacen por una palabra mal dicha al comenzar el día? Una frase con el tono incorrecto puede afectar a tu pareja, desmoralizar a tus hijos, ofender a un compañero, destruir tu testimonio. Pero si esa misma boca fue consagrada en oración al despertar, las palabras serán distintas, porque tu lengua estará bajo la influencia del cielo, y eso puede marcar la diferencia entre un día más y un día transformador. Isaías entendió que orar temprano te posiciona para ser útil a otros. El versículo dice, para saber hablar palabras al cansado. Es decir, tus palabras pueden ser medicina, pero solo si primero fueron formadas en la intimidad. Solo si tu oído fue afinado por la voz de Dios antes de escuchar la voz del mundo. La oración matutina te transforma en un instrumento de consuelo, en un canal de sabiduría, en alguien que no solo habla como Dios quiere. Aplicaciones, prácticas para tu vida. Al despertar, di, Señor, afina hoy mi oído y mi lengua. Conságrale tu mente y tu boca. Haz un devocional breve, centrado en proverbios o salmos. Son fuentes de sabiduría verbal. Pide antes de hablar. Haz una oración corta, pidiendo sabiduría antes de conversaciones importantes. Sé consciente de tus palabras, especialmente por la mañana, cuando los ánimos aún están sensibles. Haz de tu oración matutina un filtro espiritual, que tu lengua no se libere sin haber pasado por el altar. Una promesa para ti hoy: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. En Proverbios 16:23, esa sabiduría no es natural, no es genética, es espiritual, y se activa cada mañana cuando decides empezar tu día diciendo, Señor, antes de hablar con el mundo, quiero oírte a ti. Haz como Isaías, permite que Dios despierte tu oído, y tu lengua será instrumento de bendición. Josué y la estrategia del alba. Cuando el día comienza con fe, las murallas caen. No hay muralla más alta que la que se levanta cuando comenzamos un día sin escuchar a Dios. Cuando el primer impulso es correr al problema, al afán, a la preocupación, en lugar de correr al altar. Pero Josué no era así. Él fue un hombre de guerra, sí, pero más que eso, fue un hombre de obediencia matutina. Y gracias a eso, las murallas de Jericó, imposibles de derribar con fuerza humana, cayeron por el poder de la fe obediente que se activa al comenzar el día en conexión con el cielo. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Josué 6:12. Este versículo nos ubica justo en medio de la estrategia divina para derribar Jericó. Una estrategia que no tenía lógica humana, pero sí respaldo espiritual. Y todo empezó al amanecer. Cuando el día comienza con obediencia, las victorias se aceleran. Josué no se despertaba para improvisar, se despertaba para obedecer. Y esa obediencia comenzaba desde temprano. Cada mañana, durante 7 días, el pueblo de Israel daba vueltas alrededor de la ciudad. No con gritos, no con violencia, con silencio, con reverencia, con fe. Y lo hacían temprano. ¿Por qué? Porque sabían que el día debía comenzar con alineación espiritual, que antes de intentar derribar algo con sus manos, debían levantar el arca con sus corazones. Las instrucciones de Dios se reciben antes de que el sol lo ilumine todo. ¿Te das cuenta? Los milagros no ocurren en el momento que tú los ves. Ocurren en el momento que decides obedecer en lo secreto, en la madrugada. En el inicio, Josué sabía que la victoria de Jericó no dependía de su fuerza, sino de su disposición a cumplir exactamente lo que Dios había dicho, desde el primer instante del día. Y esa obediencia activa lo sobrenatural. La oración matutina es parte de la estrategia de conquista. El pueblo no solo caminaba, iban con el arca.
iban con los sacerdotes, iban bajo instrucciones dadas por Dios. ¿Y cuándo se activaba esa jornada? Muy de mañana. Esto es una clave espiritual para ti. Cada día es una Jericó, y tú puedes empezar cansado y confundido, o puedes comenzar alineado, firme y con el arca delante. Y eso solo se logra si oras al despertar, si preguntas, Señor, ¿cómo quieres que rodee esta situación hoy? Las murallas caen cuando el corazón ya fue conquistado por Dios en oración. Muchos quieren que los muros caigan, pero no quieren madrugar, no quieren disciplina, no quieren el proceso. Pero Josué sabía que el silencio del pueblo y la fe al amanecer eran tan importantes como el grito final, porque la oración al despertar no siempre trae el milagro en ese mismo instante, pero sí te posiciona para llegar al día de la victoria. El grito de fe es más fuerte cuando ha sido precedido por días de oración matutina. El séptimo día, después de rodear 7 veces la ciudad, el pueblo gritó y las murallas cayeron. Pero ese grito fue poderoso porque había sido preparado por días y días de madrugadas de obediencia. Así también es tu vida, la victoria que esperas, la respuesta que anhelas, el milagro que clamas, puede depender de tu constancia en el altar al amanecer. Aplicaciones prácticas para tu vida. Empieza tu día preguntando, Señor, ¿cómo quieres que camine hoy? Obedece incluso cuando no veas resultados inmediatos. La constancia espiritual vence. Incluye la oración matutina en tu estrategia diaria. Es parte de tu conquista. Sé disciplinado como Josué. No improvises tu búsqueda. Establece orden. Declara que cada mañana te acerca a tu victoria. No es en vano. Cada día cuenta. Una promesa para ti hoy. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Esa paz, esa certeza, esa victoria silenciosa viene cuando empiezas el día con Dios como tu capitán. Haz como Josué. Levántate temprano, toma el arca, da tus vueltas espirituales y confía, porque las murallas no caen por fuerza, caen por obediencia fiel al amanecer. Jeremías y el clamor del alba. Cuando la oración de la mañana se convierte en llanto por la restauración, el libro de Lamentaciones es uno de los textos más desgarradores de toda la Escritura. Allí no hay héroes, hay escombros, no hay música, hay silencio, no hay alegría, hay luto, pero entre las ruinas hay algo que no se ha perdido, la capacidad de clamar, de buscar, de volver a Dios. Y en medio de ese ambiente, el Espíritu Santo inspira a Jeremías a escribir una de las exhortaciones más urgentes de toda la Biblia. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza a Él tus manos por la vida de tus pequeñitos. Lamentaciones 2:19. Este versículo no solo es una súplica, es una estrategia espiritual. Es Dios diciendo, no esperes a que todo esté bien para buscarme. Clama mientras aún es oscuro. Ora cuando nadie más ora y hazlo con todo tu corazón. Dios escucha con especial atención a los que claman cuando amanece entre cenizas. Jeremías lo entendió. No hay mejor momento para buscar a Dios que cuando todo parece perdido. Y el mejor momento del día para hacerlo es cuando todo recién comienza. Cuando el sol aún no ha salido, pero tu alma ya está en pie diciendo, aquí estoy, Señor, no tengo fuerzas, pero tengo clamor. Eso conmueve al cielo. El alma herida también tiene derecho a orar de mañana. Tal vez tú no te sientes como Moisés, ni como David, ni como Abraham. Te sientes más como Jeremías, roto, cansado, sin respuestas, entre ruinas internas, y aún así la invitación es la misma. Levántate, clama,
Derrama tu alma. Dios no necesita que estés bien para escucharte. Solo necesita que estés despierto y dispuesto. Las oraciones más sinceras nacen cuando el mundo aún duerme la madrugada, el amanecer, el silencio de las primeras horas. Son el escenario perfecto para el alma quebrantada. Porque no necesitas adornar tus palabras, solo necesitas derramar tu corazón como agua. Eso fue lo que Jeremías escribió. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. No te guardes nada, no escondas tus lágrimas, no filtres tus emociones. Dios no rechaza al que clama temprano, incluso desde su dolor. La oración al despertar no solo es para ti, es por generaciones. Jeremías dice: alza a él tus manos por la vida de tus pequeñitos. Esto es clave. Tu oración de la mañana puede marcar la vida de tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, tus discípulos. Hay generaciones que pueden ser rescatadas por una intercesión hecha al alba, por un clamor que sale de tu boca mientras todos duermen, por una súplica que sube como incienso antes de que el día comience. Dios restaura ciudades desde oraciones hechas en la madrugada. Lamentaciones es un libro que nace del dolor de Jerusalén, destruida. Pero aún en medio de la ruina, Dios deja una puerta abierta, el clamor, y esa puerta se abre al amanecer. Porque cuando tú oras al despertar, aunque sea desde las cenizas, Dios comienza a reconstruir desde dentro. Él no necesita edificios, ni ruido, ni multitudes. Solo necesita un corazón derramado. Muy temprano, aplicaciones prácticas para tu vida. Haz del amanecer tu momento de clamor más sincero. No te filtres ante Dios. Ora incluso si no tienes palabras. A veces, el llanto es suficiente. Intercede por otros al despertar. Menciona por nombre a quienes amas. Haz de tu dolor una oración. No huyas de él. Entrégalo. Cree que Dios puede empezar a restaurar desde esa primera oración del día. Una promesa para ti hoy, por la misericordia. De Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3, 22, 23. Cada mañana, aunque estés en ruinas, hay misericordia nueva. Y si decides abrir tu boca apenas despiertes, esa misericordia bajará sobre ti, sobre tu casa y sobre lo que aún creías. Perdido, haz como Jeremías, despierta, llora, ora, derrama tu corazón y verás cómo Dios empieza a levantar lo que ya nadie esperaba ver de pie. Jesús y el secreto del amanecer. Cuando ni la multitud ni el cansancio impiden que el alma busque al Padre, hay mañanas que no invitan al recogimiento. Hay días que empiezan con cansancio, con presión, con compromisos que te abruman desde el primer segundo. Y justo en ese tipo de días es cuando muchos dejan la oración para después o simplemente la abandonan. Pero Jesús no hacía eso. Jesús, en su humanidad, se cansaba, se desgastaba, tenía multitudes buscándolo, tenía enfermedades que sanar, fariseos que confrontar, discípulos que formar. Es aún así, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. Este versículo es uno de los pilares silenciosos de la vida espiritual de Cristo. Nos revela un secreto que pocos practican hoy. La fuerza del día se construye en la intimidad con el Padre. Antes de que el sol se levante, Jesús tenía más motivos para no orar temprano que tú. Pero aún así lo hacía él. Contexto de Marcos 1 es revelador. El día anterior, Jesús sanó a la suegra de Pedro, liberó a los endemoniados de la ciudad, enseñó en la sinagoga con autoridad, se acostó tarde, con toda una ciudad buscándolo. Pero aún con esa agenda extenuante, Jesús madrugó por
¿Ok? Porque entendía que no podía permitir que el ministerio le robara la comunión. Porque sabía que ni el cansancio, ni las obligaciones, ni los hombres valen más que una hora con el Padre. Tu día será guiado por lo que hagas antes de que el mundo te hable. Jesús no comenzó su jornada escuchando a los hombres. Comenzó escuchando al cielo, y esto es clave. Muchos creyentes abren los ojos y lo primero que hacen es revisar el teléfono, contestar mensajes, leer noticias, mirar redes. Y su día comienza contaminado, distraído, desordenado. Jesús, en 1900, un cambio, se apartaba, iba solo, buscaba el silencio y oraba no porque lo necesitara, sino porque nos estaba enseñando. La soledad del amanecer es donde se forma el carácter del día. Marcos dice que Jesús iba a un lugar desierto. Esto no es casual, es un principio espiritual. El lugar desierto es donde no hay ruido, donde no hay halagos, donde no hay demandas humanas, donde solo estás tú y el Padre. Y en ese lugar, en la madrugada, Jesús se alineaba con su voluntad. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas una montaña, solo necesitas intención, hambre, decisión. La oración matutina protege tu propósito del desvío emocional. Después de orar, sus discípulos vienen a buscarlo. Todos te buscan. Marcos 1:37. Él responde con total claridad: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. B38. ¿Notas el detalle? Jesús no se dejó atrapar por la fama ni por la presión social. Sabía cuál era su misión, porque ya había hablado con el Padre. Esa es la función de la oración al despertar, ordenar tu propósito antes de que el mundo intente desviarlo. Si Jesús necesitaba orar al despertar, ¿cuánto más tú y yo? Esta es una verdad incuestionable. Él era el Hijo de Dios, santo, sin pecado, lleno del Espíritu, y aún así priorizaba la oración al amanecer. Entonces, ¿cómo podríamos pensar que nosotros podemos vivir sin ese encuentro diario? No se trata de religiosidad, se trata de supervivencia espiritual. El día trae guerras, la oración trae armas. El día trae ruido, la oración trae discernimiento. El día trae presión, la oración trae paz. Aplicaciones prácticas para tu vida. Levántate 15 minutos antes de lo habitual para estar a solas con Dios. Busca un lugar sin distracciones. Puede ser una habitación, una terraza, tu coche, tu baño. Haz oraciones cortas pero sinceras. Jesús no enseñó a repetir, enseñó a hablar con el corazón. Antes de cualquier tarea, conéctate al cielo. No respondas al mundo sin haber respondido a Dios. Haz de la oración tu fuente de dirección. Pregunta cada mañana: Padre, ¿para qué he venido hoy? Una promesa para ti hoy: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. ¿Y cuándo está más cercano? En el silencio de la madrugada, en la intimidad del despertar, en ese primer suspiro del día, si se lo entregas a Él. Haz como Jesús. No empieces tu día siendo buscado por los hombres. Empieza buscando al Padre, y todo lo demás vendrá con propósito y dirección. David y el clamor del amanecer. Cuando la oración al despertar salva al alma de la angustia, hay días en los que despertar no es sinónimo de esperanza. Hay días en que abrir los ojos no es un alivio, es una carga. Y si has sentido eso, no estás solo. David también lo vivió. A veces los más fuertes, los más ungidos, los más espirituales, también se despiertan con el alma nublada. Pero la diferencia está en lo que hacen con ese primer aliento del día. David nos da una respuesta clara: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma.
Salmo 143, 8. Este versículo no es poesía vacía, es una oración de rescate emocional. David estaba en medio de un momento oscuro. Su alma estaba abatida. Sus enemigos lo perseguían, pero en vez de rendirse a la ansiedad, levantó su alma al cielo. Al despertar, el alma se puede hundir desde temprano, o elevar con oración. El Salmo comienza diciendo: «Ha sido quebrantado mi espíritu dentro de mí. Mi corazón está desolado». Salmo 143, 4. ¿Te suena familiar? Así se despiertan muchos, cada día, con pensamientos que abruman, con emociones que desbordan, con heridas que aún sangran. Pero David, incluso desde ese lugar emocional, hace algo vital. Clama al amanecer y le dice a Dios: «Hazme oír tu misericordia por la mañana». Es decir: «Señor, si hay algo que necesito escuchar al despertar, es tu voz de amor». Lo primero que escuchas al despertar determina el ritmo de tu alma. David entendía que el amanecer no debía comenzar con noticias, ni con voces humanas, ni con pensamientos negativos, sino con la misericordia de Dios. Porque lo que oyes al despertar puede sanarte o herirte más, fortalecerte o confundirte, acercarte a Dios o a la desesperación. Por eso él pedía: «Hazme oír por la mañana tu misericordia». Y eso se logra cuando tú decides orar apenas abres los ojos. El alma necesita dirección desde el primer paso del día. Luego, David dice: «Hazme saber el camino por donde ande». Otra petición poderosa. No solo necesitaba consuelo, necesitaba dirección. Porque una persona herida, si no tiene guía espiritual, puede tomar decisiones que profundizan su dolor. Pero cuando el alma herida ora al despertar, el Espíritu Santo se convierte en guía, en pastor, en brújula, en luz en medio de la niebla. Elevar. El alma no es sentir bonito, es decidir confiar. David dice: «Porque a ti he elevado mi alma». No dice: «Mi alma está bien», ni «Mi alma se siente fuerte». Dice: «Mi alma está en tus manos». Eso es lo que hace la oración matutina. Te libera del peso que no puedes cargar solo. Cada mañana, al orar, estás diciendo: «Señor, no quiero empezar este día sin entregarte lo que llevo por dentro». Y eso es sanidad espiritual. David nos enseña a orar incluso cuando no se siente nada. No necesitas estar motivado para orar. No necesitas tener palabras bonitas. Solo necesitas tener sinceridad y entrega. La oración del amanecer no se basa en emociones, sino en necesidad. Y Dios nunca desprecia a quien le dice: «Señor, mi alma está desordenada, pero aquí estoy». Aplicaciones prácticas para tu vida. Ora al despertar, aunque no tengas ganas. La disciplina sana al alma herida. Pide oír su misericordia cada mañana. Él puede hablarte a través de su palabra, una canción, una impresión interior. Haz una oración entregando tu alma. «Señor, te entrego lo que siento aunque no entienda nada». Evita exponerte al ruido antes de orar. Que la primera voz que escuches sea la de Dios. Escribe lo que sientes en tu devocional. Tu diario puede ser el altar de tus batallas emocionales. Una promesa para ti hoy: «En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma». Salmo 94, 19. Tus pensamientos pueden ser muchos, pero una sola palabra de Dios al despertar puede consolarte más que 1000 consejos humanos. Haz como David, no empieces tu día sin elevar tu alma, porque solo en la oración de la mañana el alma encuentra aire, dirección y descanso. Habacuc y la torre de la mañana. Cuando la oración al despertar te posiciona para ver lo que otros no ven, hay personas que oran. Y hay personas que oran desde un lugar específico, un lugar de espera, de fe, de vigilancia.
de expectativa. Eso fue lo que hizo el profeta Habacuc cuando estaba angustiado por lo que veía a su alrededor: corrupción, injusticia, silencio divino. No se rindió, no huyó, se posicionó, esperó, lloró, y lo hizo temprano, con espíritu de vigía, como una atalaya que se coloca en su torre antes de que el día comience. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc 2.1. Este versículo es un retrato de lo que debe ser la oración al despertar. No un acto religioso, no una repetición, sino una postura espiritual. Aquí estoy, Señor. Estoy esperando ver, escuchar, recibir. La oración al despertar es una posición estratégica, no solo emocional. Habacuc no estaba motivado emocionalmente, estaba perturbado, pero aún así subió a su torre espiritual. Eso nos muestra algo clave. No necesitas estar bien para orar en la mañana. Solo necesitas posicionarte con decisión, con humildad, con hambre de ver y entender lo que Dios quiere mostrarte. Dios le responde a quienes se levantan a mirar, no solo a hablar. Habacuc no solo hablaba, velaba para ver. ¡Qué impresionante! Él oraba esperando recibir visión, dirección, perspectiva. Muchos oran pero no esperan, hablan pero no escuchan, piden pero no observan. Habacuc esperaba ver, y por eso Dios le mostró. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión. Habacuc 2:2. ¿Ves la secuencia? Habacuc se posiciona temprano, ora con intención, espera para ver. Dios responde. La visión llega. Esa es la dinámica de la oración profética de la mañana. Hay visiones que solo se activan cuando oras al despertar. Dios no le mostró la visión a Habacuc en medio del ruido del día. Se la mostró en la torre, mientras él velaba. Y si muchas de las cosas que no entiendes hoy están esperando solo que tú te despiertes 15 minutos antes y digas: Señor, háblame, muéstrame lo que no veo. Dios quiere revelarte estrategias, decisiones, caminos, alertas, pero no se las entrega a los distraídos. Se las entrega a los que oran, mirando. La oración al amanecer entrena tu visión espiritual. Habacuc subió a su torre para ver, no para escapar, no para quejarse, sino para recibir visión clara. Y tú también puedes hacerlo. Tu torre puede ser tu cuarto a oscuras, tu cocina antes del desayuno, tu coche estacionado antes del trabajo. No importa el lugar físico, importa la actitud del corazón. Dios le habla a los que se posicionan como vigilantes en la mañana. Lo que recibes en la mañana se escribe, se corre, se cumple. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere. Habacuc 2:2. La oración matutina no solo es para sentir algo bonito, es para recibir instrucciones que marcarán tu vida y la de otros. Dios quiere entregarte palabras que te harán correr, que impulsarán tu día, que moverán tu espíritu. Pero para eso necesitas orar al despertar esperando ver. Aplicaciones prácticas para tu vida. Al despertar, ora con una libreta en mano. Espera que Dios te hable, escríbelo. Haz una oración como vigía. Señor, muéstrame lo que tú ves hoy. Quédate unos minutos en silencio. Deja que el Espíritu Santo imprima visión. Establece un lugar de torre, un rincón, donde te encuentres con Dios a diario. Cree que Dios aún da visiones, pero solo a los que suben y esperan una promesa para ti hoy. Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Lo que Dios quiere mostrarte ya está escrito en su corazón. Solo está esperando que tú subas a tu torre, que te despiertes y que le digas: aquí estoy, Señor, estoy mirando, estoy escuchando. Haz como Habacuc, ora como quien vigila, espera como quien cree, y verás lo que otros jamás podrán ver.
Isaías y la fuerza del amanecer. Cuando Dios sostiene tu día desde el primer momento en que lo invocas, hay días donde uno no se siente fuerte, días donde la rutina asfixia, donde las tareas abruman, donde el cuerpo está cansado y el alma más todavía. ¿Y sabes qué dice Dios sobre eso? Dios despertará cada mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Isaías 54, 5 aquí. Isaías nos revela una intimidad invisible entre Dios y sus siervos, una escena que no ocurre delante de multitudes, ocurre muy temprano, cuando aún nadie ve, cuando el día apenas nace. Dios despierta a sus hijos no solo para hablarles, sino para sostenerlos. El versículo dice que Él despierta mi oído. Es decir, antes de que tus pies toquen el suelo, Dios ya está listo para enseñarte, afirmarte, animarte. Pero para que eso ocurra, tienes que estar dispuesto. Tienes que presentarte. Tienes que responder. No se trata solo de cumplir con un hábito. Se trata de que el Creador del universo está esperando que abras los ojos para sostenerte. Cada día trae una batalla, pero cada mañana hay una fuerza nueva. Isaías no era un hombre que vivía en el confort. Vivía tiempos de guerra, de confrontación espiritual, de crisis nacional. Y aún así tenía esta certeza: Dios me despierta y me sostiene. Esto no es romanticismo, es supervivencia espiritual, porque el alma no se fortalece solo con palabras humanas. Se fortalece cuando escucha a Dios desde el amanecer. Dios quiere abrir tu oído antes de que el mundo lo cierre. Con ruido Isaías dice: me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Este es un principio poderosísimo. Cuando Dios habla al amanecer, te da dirección. Cuando tú obedeces lo que oyes al despertar, tu día tiene propósito. Y cuando no resistes esa voz, el día fluye con la gracia del cielo. La oración de la mañana no es un escape, es una entrega. Es decir, Señor, hoy quiero que mi oído esté alineado con tu voz, no con la del miedo, ni la ansiedad, ni la confusión. El sostenimiento de Dios no empieza al mediodía, empieza al alba. Dios no espera a que caigas para levantarte. Él quiere sostenerte desde el principio. Quiere que el primer peso que cargues no sea el trabajo, ni las noticias, ni la urgencia, sino su presencia. Y eso solo se logra si oras apenas despiertas. No cuando tengas tiempo, no cuando te sientas listo, sino como primer acto de entrega. La sabiduría para el día se activa con oídos abiertos desde el amanecer. Isaías no dijo que Dios le dio oídos para escuchar cosas lindas. Dijo que le dio oído de sabio. ¿Y cuál es la marca del sabio? Escucha primero, habla después, obedece aunque duela. Y todo eso comienza con una oración al despertar que dice: Señor, háblame antes de que hable el mundo. Aplicaciones, prácticas para tu vida al despertar. Di: Señor, abre mi oído hoy y escucha antes de hablar. Anota lo que el Espíritu te impresione. Puede ser dirección o corrección. Pide sabiduría, no solo fuerza. El sabio gobierna mejor su día. Evita posponer tu búsqueda. La obediencia empieza temprano. Haz del amanecer tu momento de alineación espiritual. Aunque tengas poco tiempo, hazlo con corazón sincero. Una promesa para ti hoy: Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Isaías 50.7. No importa qué tan duro sea el día. Si comenzaste con Dios, Él te va a sostener. Haz como Isaías. Despiértate con los oídos abiertos, la boca en oración y el corazón listo para obedecer. Y verás cómo el Dios de las mañanas te sostiene hasta la noche. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. No eres común.
Sí, tú, el que decidió quedarse hasta el final de este mensaje, el que no pausó, no se distrajo, no pasó al siguiente video. Eso te convierte en un alma vigilante, un espíritu despierto, un corazón que Dios puede usar. Hoy recorrimos juntos 14 momentos bíblicos donde la oración al despertar marcó vidas, dirigió naciones, activó milagros y sostuvo corazones heridos. Y tú los escuchaste, no como un espectador, sino como uno de los que dicen: Señor, háblame. Tú has escuchado que Abraham oraba en la mañana y edificaba altares. Jesús se apartaba antes del amanecer para conectarse con el Padre. David elevaba su alma quebrada apenas despertaba. Habacuc subía a su torre al alba para recibir visión. Isaías era despertado por Dios para hablar palabras de sabiduría. Y ahora sabes esto: la manera en que comienzas tu día determina la atmósfera espiritual de todo lo que sigue. Por eso, no puedes permitir que tus días inicien en automático. No puedes seguir entregando la primera hora del día al miedo, al afán o al ruido. Dios te ha revelado un camino, la oración del despertar. Y ahora quiero que confirmes este compromiso. Comenta esta frase en los comentarios como señal visible de tu pacto con Dios. Mis días comienzan de rodillas, no en piloto automático. Esa será tu bandera espiritual, tu declaración de identidad, tu testimonio ante los demás, no solo para que yo lo vea, sino para que tú mismo lo recuerdes cada mañana. Dale me gusta si este video te habló directamente al alma, porque al hacerlo estarás diciéndole a YouTube: este mensaje necesita llegar a otros, y te aseguro, hay muchas almas que necesitan saber esto y no saben por dónde empezar. Y si aún no te suscribiste a este canal, hazlo ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú duermes, el enemigo planea ataques. Pero mientras tú despiertas y oras, Dios ya está peleando por ti. Este canal no es solo contenido, es un altar digital. Un espacio donde la palabra cobra vida y donde Dios puede seguir hablándote cada semana. Así que suscribirte no es un acto técnico, es un acto de fe, es una alianza espiritual. Tú no estás solo. Muchos han encontrado aquí dirección, consuelo y fuerza para continuar. Y si llegaste hasta el final de este video, es porque Dios te está separando, preparando, activando. Hazme saber que estuviste aquí. Hazme saber que eres parte de esta generación que no comienza el día con redes sociales, sino de rodillas, con el corazón abierto. Ahora que llegaste hasta aquí, quiero que cierres los ojos por un instante, respira y piensa en esto. Cada día es un campo de batalla, y tú, cada mañana, te despiertas en medio de él. La mayoría de las personas ni lo nota. Se levantan con prisa, como si la vida fuera una rutina, como si nada eterno se estuviera jugando cada día. Pero tú no eres así. Tú lo has entendido. Has comprendido que la manera en que despiertas puede ser la diferencia entre caer o permanecer, entre perderte en el ruido o mantenerte firme en la voz de Dios. Has descubierto que el amanecer es un altar escondido, donde el Creador del universo te está esperando con una palabra fresca, con dirección nueva, con fuerza renovada. Déjame decirlo con claridad. Tú eres uno de los pocos, uno de los que han sido marcados, y eso no es casualidad. Es un llamado. Dios está formando una generación de hijos e hijas que no empiezan el día como todos, sino como guerreros, intercesores, vigilantes, hombres y mujeres que saben que la primera conversación del día debe ser con el cielo. Metáfora espiritual. La lámpara que se enciende antes del amanecer imagina un cuarto oscuro. Todo está en silencio. La ciudad duerme. Pero en una casa, una lámpara se enciende. Una persona se arrodilla. Y en ese momento el cielo se abre. Esa lámpara eres tú,
Mientras otros aún sueñan, tú estás hablando con aquel que nunca duerme. Mientras otros despiertan con ansiedad, tú despiertas con propósito. Tú no enciendes tu celular, enciendes tu espíritu. Y esa luz, aunque nadie la vea, aunque sea en secreto, está alumbrando tu camino, y no solo el tuyo, sino el de otros que ni siquiera saben que necesitan intercesores como tú. Una responsabilidad gloriosa, porque eso es lo que eres ahora, un guardián del amanecer, uno de esos que como Abraham madrugan para levantar altares, como Jesús. Buscan al Padre en secreto antes de enfrentar las multitudes. Como Habacuc se posicionan para ver. Como David elevan el alma aunque duela. Como Samuel responden: habla, Señor, que tu siervo oye. Y sabes que tienen todos ellos en común: Dios los usó para cosas grandes, porque el Señor confía en aquellos que lo buscan, cuando nadie más lo está haciendo. Un llamado que no puedes ignorar. Hoy el cielo te está diciendo: no me busques solo cuando todo esté mal, no me hables solo cuando te falte algo, búscame apenas despiertes, y yo estaré allí. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a vivir esta verdad todos los días? ¿Estás dispuesto a despertar diferente? ¿A consagrar tus mañanas como el inicio de tu adoración? Si tu respuesta es sí, quiero que hagas algo más. Además de comentar: mis días comienzan de rodillas, no en piloto automático. Agrega una frase personal al final que diga: porque yo soy uno de los que escuchan al amanecer. Quiero leer tus palabras. Quiero ver tu nombre allí. Quiero saber que formas parte de los que el cielo está despertando. Una responsabilidad mayor: compartir esta verdad. Si este mensaje te tocó, no te lo quedes. Compártelo. Mándaselo a alguien que no logra despertar con paz. A alguien que empieza el día con ansiedad, con cansancio, con confusión. Sé tú el instrumento. Sé tú quien comparte este video y dice: esto es lo que me está ayudando. Esto es lo que puede ayudarte también. Porque cuando compartes la palabra, no estás promocionando un canal, estás extendiendo el reino. Y si este canal ha sido un lugar de refugio espiritual para ti, no te vayas sin suscribirte. No lo veas como un clic, velo como lo que es, una declaración: Señor, quiero seguir escuchándote cada semana. Quiero estar atento a cada palabra que envíes por este medio. Quiero seguir creciendo y no hacerlo solo, porque hay muchas personas que no tienen iglesia, no tienen pastor, no tienen comunidad cerca, pero tienen este lugar, tienen esta voz, tienen esta palabra. Y si tú también decides quedarte, serás parte del fuego que no se apaga. Ahora, antes de cerrar este video, no te vayas todavía. Quédate unos minutos en silencio. Deja que lo que escuchaste se asiente en tu espíritu. Cierra los ojos y dile al Señor: Padre, consagro mis mañanas a ti. Te entrego la primera palabra, el primer pensamiento, el primer suspiro. Despiértame antes que el sol, porque prefiero vivir con tu dirección que avanzar en mi propia fuerza. Desde hoy, mis días comienzan de rodillas. Quédate ahí, sin prisas, sin ruido. Permite que Dios selle este pacto en tu corazón. Y cuando mañana abras los ojos, recuerda que ya sabes lo que tienes que hacer.